Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía, donde por supuesto hablamos de economía, finanzas, negocios y todo lo que tiene que ver con dinero, que es muy importante, tenemos que conocerlos, como se los repito en todos los programas, necesitamos ahondar en la educación financiera. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar acerca de economía de Venezuela, situación actual y hacia dónde vamos o qué es lo que deberíamos hacer para que en el futuro tengamos mejores indicadores económicos, las personas tengan bienestar y podamos seguir creciendo como país. Te recuerdo que estamos por Street Radio 96.9 FM, @la radio podcast en todas nuestras redes sociales. Nos puedes ver en vivo a través de YouTube y Twitch si tienes una computadora o un teléfono a la mano. Llegamos a ustedes gracias a la producción de mi amigo Alberto Belfort y por supuesto de Roseliano Díaz Arias. Además en el audio tenemos a mi amigo Pablo Belfort y en el video a Difrey Alejandro. También gracias al apoyo de nuestros amigos de Quickex, envío de dinero a Venezuela desde Ecuador, Argentina, Chile y por supuesto Perú. Así que vamos de una vez con el Consejo Financiero de la Semana porque hoy tenemos un programa muy interesante. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Vivimos en una Venezuela en este momento donde si revisamos los indicadores financieros y los indicadores económicos nos podemos encontrar con cosas realmente interesantes. Por ejemplo, la inflación del mes de julio, según datos del Banco Central de Venezuela, fue de 6,2%, mientras que la acumulada que tenemos en 2023 es de 121,3%. Si anualizamos los últimos 12 meses de inflación, nos podemos encontrar que el BCB nos dice que es de 429%. Si vamos y revisamos la canasta familiar según el Sendas, aplicada para 5 personas, estaríamos hablando de $511,20. Además, también podemos revisar otros indicadores acerca del salario. Si vimos el sueldo mínimo, está en 130 bolívares más $40 de cesta ticket y $20 de un bono extra. Es decir, que el sueldo está rondando mínimo alrededor de los $63. Si ubicamos el sueldo promedio del sector privado, es decir, cuánto pagan en promedio las empresas privadas, lo tenemos según el Observatorio Venezolano de Finanzas en $161. Proyectamos un crecimiento en 2023 del 5%. Este crecimiento ha sido un poco recortado durante los últimos meses. Les recuerdo que venimos de un crecimiento de 2 dígitos, de más del 15% del año 2022. Y para mí el dato más relevante que podemos tener en este 2023 es la caída del consumo, que está entre el 7 y el 8% ubicado en el primer semestre. ¿Por qué te estoy haciendo un bosquejo de todos estos indicadores económicos? Para reafirmarte lo importante de la educación financiera y lo mucho que tienes que conocer acerca de finanzas. Porque si por lo general las personas cuando viven situaciones de inflación, cuando viven situaciones de caída de consumo, improvisan mucho más. Es decir, como la plata no me rinde, yo agarro y compro lo que pueda y hasta donde me llegue el dinero. Pero no, necesitamos en realidad planificarnos muchísimo mejor e idear varios escenarios para que eso sea realmente efectivo. Lo primero que tienes que hacer en una situación compleja es diversificar, buscar más fuentes de ingresos, entender que no meter todos los huevos en la misma canasta es mucho mejor. Es mejor siempre, pero en situaciones complejas es mucho más importante diversificar nuestros ingresos. Yo siempre pongo teoría de la mesa. Si tú tienes una mesa de una sola pata, es decir, una sola fuente de ingresos, se te quiebra esa pata y te quedaste sin ingresos porque la mesa se cae. Si tienes una mesa de 2 patas, se cae una y la mesa se va de lado, pero todavía se mantiene. Mientras más patas le sumes a esa mesa, entonces cuando una de ellas se te cae, va a poder tener una mejor estabilidad. Además, necesitamos hacer un presupuesto prudente. Es decir, las personas cuando viven situaciones complejas agarran y dicen, mira, bueno, yo gasto hasta donde me llegue el dinero. No, necesitamos ser prudentes con nuestro presupuesto, entender que hay una situación de inflación y cuando tenemos esto, necesitamos cumplir más o tener más cerca, ser mejor administrando nuestro dinero. No podemos endeudarnos excesivamente cuando
tenemos situaciones de consumo, entonces las personas no pueden llegar a fin de mes y dicen, bueno, agarro deuda. Y en este complejo de deuda venezolana, no es que van a ir al banco y se van a financiar con tarjetas de crédito ni con préstamos personales. Lo que van a hacer es, bueno, yo conozco un amigo de un amigo de un amigo que me presta el 15-20% mensual en dólares. Entonces, estamos viendo personas que se están endeudando semanal o quincenalmente a tasas del 15 y el 20%, cosa que realmente es una locura y lo que vamos creando es un efecto bola de nieve muchísimo mayor. Cuando hablamos acerca de inversiones, tenemos que tener mucha precaución, es decir, hay que tantear bien el terreno, hay que conocer bien acerca de lo que se va a invertir, hay que, además del conocimiento, poder manejar la experiencia y tener una combinación de ambas. Hay que ser mucho más prudentes cuando hablamos de inversión. Además, tenemos que proteger nuestros activos, cosa que también es muy importante en medio de este contexto. Para la protección de activos en Venezuela se usa mucho el tema de inmuebles, es decir, si yo tengo un dinero y yo quiero protegerlo, bueno, yo me voy al mercado inmobiliario y compro una casa, un apartamento, lo que sea, y ahí lo tengo cuando, por ejemplo, tengo ganancias de una empresa. Pero necesitamos buscar un mecanismo de protección de activos y además mantenernos flexibles con respecto a los cambios en las situaciones económicas. Es decir, yo puedo estar viviendo esta situación actual, pero si cambia por X, por Y, por Z, alguno de los indicadores, yo tengo que poder adaptarme rápido. No me voy a quedar estancado en la situación en la que estoy, porque yo me voy a ir adaptando a medida que la situación económica cambie. Hay que entender que cada situación financiera es única, es decir, por lo que tú estás pasando no es lo mismo por lo que está pasando tu vecino, tu primo, ni el empleado, ni el dueño de negocio. Cada situación financiera es única y va a depender de tus propias circunstancias, por lo que tomar decisiones implica evaluar mi situación económica. No tomo decisiones en función de qué está pasando con otra persona o qué está haciendo otra persona para proteger sus activos o gastar dinero o ganar dinero o lo que sea. Con estas recomendaciones financieras, entendiendo el panorama económico que tenemos actualmente, le doy la bienvenida a mi invitado Francisco Chirinos. Un placer tenerte en mi programa, economista, y es el presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y Estado Miranda. Bienvenido, Francisco. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos bastante bien acá, tratando de dilucidar un poco acerca de el panorama que tenemos en este momento. Tú sabes que mucha gente se hace una pregunta, ¿no? Que es una pregunta capciosa porque indica mucho acerca de, bueno, ¿cómo estoy evaluando yo la economía venezolana? Porque una cosa es comparar la economía venezolana con respecto a 2018, otra cosa es compararla con respecto a 2013 y otra cosa es compararla con respecto al 2000. Entonces, si yo emito una opinión acerca de 2018, parece que esa es mi opinión acerca de toda la evolución de la economía venezolana y no es así. Si yo me paro hoy como economista en 2023 y me volteo y veo la economía venezolana en 2018, ¿la situación actual de la economía venezolana es mejor, es peor o es igual a lo que era en ese momento? Bueno, claro, con los múltiples indicadores del 2018 acá pasamos por una hiperinflación pavorosa, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos algo mejor que como estábamos en el 2018. Eso es así. Pero sin embargo la situación es bastante complicada con todos los indicadores que mencionaste, que no viene al caso repetirlo. Entonces, estamos mejor. Es más, voy a recordarme de una frase famosa de un colega, Teodoro Peskov. Estamos mal, pero vamos bien. Sí, yo cuando emito opiniones acerca de este tema, yo siempre suelo decir que estamos más estables, que no quiere decir que estamos estables, ¿sí? O sea, tenemos un poco más de estabilidad, podemos manejar un poco más los indicadores, porque ¿cuál es el tema, no? O uno de las complejidades de la economía venezolana. Si yo, como economista, me estoy poniendo en una situación, yo necesito información, ¿sí? La información es vital para la planificación de cualquier empresa, cualquier persona, en cualquier situación. En el contexto de 2018, la información era cero. No había información por dos razones. Primero, porque los organismos oficiales no emitían información. Y segundo, porque la velocidad a la que estaban cambiando los indicadores impedía poder procesar ese proceso de información. Entonces, yo desde mi perspectiva creo que tenemos un poco más de estabilidad, que no significa que estamos estables. Sí, así es, en eso tienes razón. Y bueno,
Tú pusiste esa barrera del 2018, porque si la comparación es con relación al 2012, para crear una perspectiva, entonces sí Cambia. estamos un poquito más complicados, claro. Claro, Está, el 2012 todavía había una tasa de crecimiento interesante, tal. A partir de allí la economía cayó un 80%. claro, estamos hablando que pasamos de una economía de 350.000 millones de dólares a una economía de 60.000 millones de dólares. O sea, convertimos nuestra base de producto en un proceso mucho más pequeño de lo que era en ese momento. Ahora, también hay una realidad. Veníamos de 2012 un proceso de 55.000, 60.000 millones de dólares en exportaciones petroleras. O sea, esos eran los ingresos que teníamos comparados contra los egresos de balanza de pago, exportaciones de 35, 40.000 millones. O sea, un país que tenía 20, 25.000 millones de dólares en superávit de exportaciones netas todos los años. Claro, por eso lo que quiero decir, pero las personas que vivimos ese periodo, pues vamos a decir los venezolanos, en su mayoría adultos, ¿no? Que los infantes, bueno, esa persona han tenido un cambio radical en su vida, lo cual explica de alguna manera la importante migración de venezolanos. 7 Claro. millones es una cifra importante y de alguna manera no estoy de acuerdo tampoco con el método. Eso de salirse caminando por la selva del Darién me parece, bueno, no sé. Sí, Algo, una situación bastante extrema que muchas personas toman. Ahora, venimos de una economía, como bien planteas, 2012, 350.000 millones de dólares. Más, un poco menos. Pasamos a una economía de 60.000 millones en un proceso de 10 años. Como bien dijiste, se contrajo el producto un 80%. Entendiendo esta circunstancia, cuando yo retomo una senda de crecimiento, como se retomó en el proceso de 2022, crecimos a 2 dígitos, algo que fue bastante positivo en medio del contexto, veníamos saliendo de pandemia, todo el cuento. ¿No debería ser mucho más fácil crecer? O sea, si yo me planteo y digo, mira, bueno, si yo me contraje 80% y ahora estoy retomando una senda de crecimiento, ¿por qué está siendo tan difícil en este contexto 2023 volver a crecer en 2 dígitos como pasó el año pasado? bueno, hay varios factores. Unos son endógenos y otros exógenos. Unos son internos y otros externos. La contracción de la economía implica que hubo una serie de aspectos económicos de la producción y tal que hicieron ese hecho como real, es decir, esa caída. De manera tal que, recordando en términos económicos también, el efecto de menos 80 y la subida es un efecto rebote. En realidad todavía está allá abajo, en menos 60. Al estabilizarse un poco, entonces es más difícil cada punto de crecimiento, más complejo. Eso es lo interno. Y en lo externo, recordemos que por la pandemia y otros aspectos generales, ha habido una contracción mundial. China está en caída en su crecimiento. Algo inaudito. A ver, China estamos hablando que se está contrayendo algo que no había sucedido en los últimos 30, 40 años. Claro, por eso. Entonces, en ese contexto, China, además que es el principal abastecedor en parte de los Estados Unidos y a su vez de Europa, y a su vez los europeos también están en contracción, es global, todo. En ese contexto, una de las economías más golpeadas, con las inflaciones más altas y la caída de su PIB más alto como Venezuela, no podía ser aislada a ello. O sea que estamos de alguna manera en una condición natural al contexto interno y al contexto externo del mundo. O sea que podemos decir o podemos puntualizar que internamente tenemos obviamente los problemas endógenos que ya tiene nuestro parque industrial, que también es algo muy importante. Nosotros tenemos fábricas que hay que meterle billete, hay que meterle para poder hacer un proceso de reactivación mucho mayor. Y después, en factores externos, tenemos que entender que las relaciones comerciales se están deteriorando por múltiples cosas. O sea, viene un efecto pandemia, viene un efecto del aumento de la masa monetaria en general de lo que tienen las personas, viene un efecto de cómo yo como persona decido acerca de las inversiones. O sea, no podemos escapar que todos los factores de nuestra economía con relación al producto no dependen todos de nosotros. Ahora, podemos encontrarnos en una relación positiva en contexto de, bueno, ahora el mundo necesita más petróleo. Y en ese yo necesito más petróleo, Venezuela entra como un exportador interesante, porque no es igual, esto yo lo hablé en otro programa,
No es igual un petróleo a $30 por barril, donde yo estoy rozando el costo de producción acerca de cuando yo voy y lo saco, a estar hablando de un petróleo de $70-80, que permite de manera interesante poder obtener una mayor cantidad de ingresos. Ahora, entendiendo este aspecto de el primer semestre de 2023, cuando tú te volteas y dices, bueno, ¿cómo viene el segundo semestre? Yo planteo que, ok, el primer semestre podemos atribuirlo a una caída del consumo, que en realidad ha tenido un proceso de más o menos paralización de la economía. Pero yo no veo que en el segundo semestre de 2023 las perspectivas sean iguales a lo primero. Por varias razones. Primero, porque la tendencia natural al consumo aumenta cuando nos acercamos a diciembre. Nosotros somos un país que tendemos a consumir más hacia las fiestas navideñas. Y además porque, bueno, pasamos por este proceso de contracción. Yo creo que partiendo de esa base puede haber un crecimiento interesante en cuestiones hacia el segundo semestre. ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es cierto en cuanto al mayor crecimiento para las épocas navideñas. Eso es natural y tradicional. Debe ser así. Ahora, las causales, se pensaba que con el crecimiento del 2022, el primer semestre iba a ser Viento en popa. de crecimiento. Cuando conseguimos esta caída del 7% del consumo, implica el crecimiento esperado, estimado, había sido del 2023 alrededor del 10%, considerándolo del 2022. Pero si nos conseguimos un -7 en el primer, para llegar a esa meta habría que crecer algo así como el 12, 13. Por lo menos. Claro que es, a ver, para las personas que no lo saben, si yo me siento y yo reviso organismos internacionales como Credit Suisse, Fondo Monetario, Banco Mundial, están proyectando un crecimiento entre el 10 y el 12% para 2023 en Venezuela. ¿Qué pasa? Tenemos una caída del 6-7% durante el primer semestre, implica que para poder, con el factor corregido que están haciendo del 5%, no es que vamos a crecer 5% durante el segundo semestre, necesitamos compensar la caída del primer semestre más el aumento del segundo. A ver, si yo reviso en medio de ese contexto, yo pudiera atribuirle esta caída o este proceso de contracción que hubo durante el primer semestre a la oferta o a la demanda. O sea, ¿hacia dónde yo atribuyo? Mira, ok, hay una menor oferta o hay una contracción de demanda más que importante y eso hace que la oferta merme. ¿A qué podemos atribuirle esta caída? Bueno, la contracción de la demanda fue importantísima, del consumo, porque había un salario mínimo general que estaba en el orden de los $2 o $3. Entonces, evidentemente que eso no tenía sentido, o sea, no había posibilidad de crecimiento alguno, pues era obvio que iba a caer. Yo entiendo que nosotros sabemos, los economistas, que era seguramente una medida monetaria con la finalidad de reducir la liquidez para de esa manera frenar el consumo excesivo y bajar la inflación. Pero lo que se consigue, yo asistí a una conferencia sobre aspectos de nutrición con organismos internacionales, una nutricionista, y las cifras que dio fueron dramáticas. O sea, hablaba de 1.500.000 niños desnutridos entre 0 y 3 años en Venezuela. Y eso implica que esos niños van a tener problemas de inteligencia, desarrollo cognitivo, crecimiento, talla. Bueno. Entonces, eso todo tenía que ver un poco con la caída del consumo. Niños que le dan teteros de espagueti. Sí, porque no, a ver, una cosa, hay factores que son aislados y hay otros que son factores, consecuencias, y eso podemos evaluar la economía venezolana. De eso vamos a seguir hablando en la segunda parte de Solo Economía. Te recuerdo que llamamos por 96.9 FM @Street Radio. Te doy la bienvenida de vuelta a Solo Economía. Estamos en el segundo bloque de este programa. Estamos hablando acerca de cómo debemos afrontar nosotros como población, como personas que manejan dinero, acerca de un panorama económico complejo durante el primer semestre de este año. Y estamos analizando un poco acerca de cómo deberíamos o qué es lo que se viene para el segundo semestre. Ahora, si yo me pongo hoy como una persona que dice, bueno, yo soy un decisor de política económica y quiero incentivar la producción porque quiero
aumentar el crecimiento del país. Yo estoy apostando por ese proceso de recuperación económica hacia Venezuela. ¿Qué debería hacer? Yo tengo, por ejemplo, unas premisas de cómo debemos abordarlo, ¿sí? Nosotros debemos obviamente ir un lado hacia nuestras industrias, el proceso de abrir la cantidad que se está produciendo dentro de nuestras industrias, y también deberíamos dedicar mucho acerca de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es lo que está marcando pauta ahora en este proceso de 2023. Si yo me volteo y veo la forma en la que nos relacionamos como seres humanos hace 100 años, la gran parte de la producción, o la gran parte del aumento de la producción, se iba a ir a las fábricas. Es decir, yo agarraba y revisaba, mira, las fábricas de autos. Tú tenías que producir más autos, necesitabas más personas, necesitabas más capital. Ahora, con menos capital y más conocimiento, podemos desarrollar las industrias que se están viendo hacia ahora. Yo le he llamado, o le suelo decir, la economía del conocimiento. ¿Qué deberíamos hacer para nosotros incentivar la economía del conocimiento que nos permita ya no solamente exportar un barril de petróleo que me ocupa un espacio, que me ocupa esto, sino salir a exportar conocimiento, salir a exportar tecnología que nos permita poder tener mayores ingresos? Bueno, en el caso de Venezuela un poco más complejo, porque tendríamos que ir a los que imparten conocimiento, que son los institutos educacionales, universidades, posgrado, y en los últimos tiempos también han sido mermados un poco por la misma remuneración de los profesores. El salario promedio, cuando yo comencé a dar clases hace 30 años o más, a lo mejor no habían nacido, el salario promedio de un profesor era $1,000 y pico. Okay, entonces era suficiente. Ahorita estamos hablando que el salario promedio no llega a $20. Claro, ahí, a ver, también estamos hablando de muchos factores que se congenian en uno solo, ¿no? Sí. También las empresas, un poco, nosotros somos un país de mucho comercio. Es decir, si tú revisas aquí en Caracas, la gran mayoría de las cosas son comercio. Probablemente el mayor porcentaje de personas que traen cosas desde China, las importan y van y lo hacen. Pero producción como tal, nosotros no tenemos mucha tendencia a decir, mira, yo voy a agarrar, voy a abrir una fábrica. No quiere decir que no se haga, ojo, estoy hablando de lo que sucede en la gran mayoría de los sectores. Sí hay personas, obviamente, que van y fabrican zapatos, ¿sí? Montan una fábrica, tienen una serie de operarios y con tecnología agarran y hacen zapatos. O la gran mayoría se va a dejar, bueno, yo los traigo de China, me sale más barato, no sé qué, todo este tema, economía de escala, yo agarro y importo zapatos. ¿Cómo hago yo para cambiar esa tendencia? O sea, ¿qué debería hacer yo para decir, mira, ya no quiero que importes el zapato, ahora quiero que tú lo produzcas y seas competitivo con el zapato que estás importando? Sí, hay, en realidad, en el caso de los zapatos y otras industrias, hay suficientes industrias instaladas de zapatos aquí. Y es verdad, pero de repente te trae un zapato chino que vale la mitad. Entonces, pero eso tiene su compensación, porque tiene los aranceles aduanales. Si tú quieres proteger la industria interna, pues aumenta los aranceles y ya está. Claro, ese es el mecanismo natural de protección de tu industria. La realidad es que debíamos estar suficientemente competitivos como para que el zapato hecho aquí sea igual o el precio similar al de China. Claro, para las personas que nos están escuchando, a ver, hay dos formas con las que tú puedes igualar tus industrias con las industrias de afuera. Se llama el proteccionismo, la protección de tus industrias, sobre todo aquellas que son claves para el desarrollo económico, que no quiere decir, hay algunas industrias que se protegen por seguridad alimentaria. Por ejemplo, tú proteges tu industria de hortalizas, de carne, este tipo de cosas, porque no quieres depender de otros países a la hora de seguridad alimentaria. Luego hay otro tipo de industrias, que esas industrias pueden ser claves para el crecimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una industria fuerte de fábrica de autos y yo quiero que el país se convierta en una potencia de fábrica de autos, yo voy a tratar de proteger esa industria. El problema cuando yo protejo esa industria es que puedo volverla ineficiente. Porque a la hora de, bueno, yo estoy protegiendo, ya sea vía precio, ya sea vía aranceles o ya sea vía tipo de cambio, que son las tres formas en las que yo puedo proteger una industria. Uno, subsidio de precios. Es decir, tú agarras y el precio es tanto, tú
yo quiero que el precio sea menos para que tú puedas competir, entonces te garantizo el equilibrio económico financiero al precio que deberías estarlo vendiendo. Esa es una de las formas. Otra de las formas es vía aranceles. Yo agarro y encarezco el producto de afuera para que mi producto local pueda ser igual de competitivo que el producto de afuera. Y la tercera vía, es lo que estaba diciendo, es a subsidios, aranceles, y la otra es vía tipo de cambio. Ese tipo de cambio es, bueno, yo agarro, encarezco el tipo de cambio para que el producto nacional me valga menos dólares que lo que vale afuera. Ahora, eso se puede dar en una situación, por ejemplo, el tema del tipo de cambio, si el tipo de cambio marcara los precios. Es decir, si yo agarro y el bolívar fuera mi marcador de precios, yo digo, está bien, no hay problema, yo encarezco el tipo de cambio y entonces tengo menos dólares ese mismo producto para poder exportarlo. Sí. Pero el marcador hoy, yo me atrevería a decir, más del 90% de los bienes no es el bolívar. Es decir, tú puedes pagar en bolívares, pero los precios no están diseñados en bolívares. Entonces, si yo quiero el día de mañana hacer que mi industria sea más eficiente, yo como empresario, ¿qué debería hacer o qué debería salir a buscar para poder hacer mi precio mucho más competitivo? Sí, lógicamente, el precio que viene marcado en dólares, tú lo pagas en bolívares, pero lo que hoy te vale $10 puede valerte en un mes los mismos $10, pero más 20% más bolívares, lógicamente. Como la remuneración del salario es básicamente en bolívares, entonces ahí el consumidor como tal está constreñido. Pero la fábrica, por ejemplo, ahí con industria, estuve en el Congreso hace un par de meses, y entonces hablan de que en promedio, la mayoría de las industrias están entre un 20 y un 30% de producción de su capacidad instalada. Entonces ese 70%, fíjate tú, primero, que podían producirse aquí, y segundo, con materia prima, muchas de aquí mismo, pues, los cueros, etcétera, en el caso de los zapatos. Y lo otro es la generación de mano de obra, el valor agregado, o sea, la mano de obra es externa, o sea, son chinos, entonces aquí no producimos eso. Todas esas fábricas en producción de minusvalía o por debajo de su capacidad del 20 al 30% significa cientos de miles de operarios que están desempleados por allí. Claro, y ahí ese tema es bastante importante. Yo creo que hay una oportunidad excelente porque nosotros efectivamente tenemos en base a la capacidad instalada, tenemos una producción mucho menor. Esto tiene múltiples factores que venimos acumulando durante los 10 años, pero sí, a la hora de esa empresa que está, volvamos al ejemplo de la fábrica de zapatos, esa empresa que está produciendo hoy al 30% de su capacidad instalada, cuando quiera producir más, ya tiene la capacidad instalada. Obviamente hay que meterle tecnología, hay que meterle mano, hay que reparar las máquinas, un montón de cosas. Pero pudiéramos ver que gran parte del gasto que debería hacer para aumentar la producción ya la tiene porque tiene la capacidad instalada. Así es. Exacto, son oportunidades dentro de ese contexto. Ahora, hay una serie de factores, como tú dices, que se han acumulado en estos últimos 10 años. Hay la otra también que no se ha mencionado, hay una cantidad de fábricas que fueron, no sé si en el caso de zapatos, pero que fueron expropiadas. Entonces, por razones de diseño, vamos a decirlo así, de la producción en manos del Estado, no aquí en Venezuela, en todas partes del mundo, digamos, no son competitivos. Al final, las empresas terminan o cerradas con una muy baja capacidad de producción con relación a la capacidad. Claro, eso pasa, volvamos al caso, esto no es solo el caso de Venezuela. Sí. Cuando tú eres gobierno, tú tienes algo más allá que el incentivo económico, que es la rentabilidad social. Es decir, yo puedo agarrar, por lo menos el día de hoy, yo puedo agarrar y cobrar 0 el metro, o tendiendo a 0 el metro, porque yo quiero darle un beneficio social a la persona que no tiene hoy cómo pagar y que quiere trasladarse. Esto pasa, como le digo, no solamente en Venezuela, sino en cualquier lado. El empresario está buscando la rentabilidad económica. Por lo tanto, trata de garantizar el costo para que esa empresa pueda seguir operando y pueda seguir funcionando. Para el gobierno o para el Estado tiene un incentivo adicional que es ese beneficio social. Podemos hablarlo en el corto plazo, tiene algunos efectos. Después, en el largo plazo, lo que empieza a suceder es que, como yo no puedo cubrir todos mis costos de esa empresa, entonces la empresa comienza a mermar.
porque no puedo cubrir mis costos operativos o porque no puedo hacer las reinversiones necesarias, o cada vez que yo tenga que reinvertir voy y lo saco de mi bolsillo. Entonces, esa es una de las cosas que comienza a suceder cuando las empresas están en manos del Estado, y hay formas de solucionarlo también, que es un poco acerca, de hecho yo creo que es un poco acerca de la tendencia que estamos viendo durante los últimos tiempos. Empresas que están tratando de ser un poco más eficientes desde el punto de vista económico, que están tratando de, mira, yo necesito garantizar por lo menos que las personas que están aquí empleadas están. Ahora, yo en una economía de dual, yo tengo dos monedas en este momento en Venezuela, tengo bolívares y tengo dólares. Tengo dos problemas distintos que van relacionados a aspectos de Venezuela y aspectos externos, que es, me está aumentando la inflación del bolívar, obviamente muchísimo menos de lo que era hace 3 o 4 años, estamos hablando que pasaba un proceso de hiperinflación de 200.000% a 400 y pico por ciento de lo que estamos hablando la última anualizada. Yo debería atacar esa inflación del bolívar, o debería atacar, ¿qué debería hacer primero? ¿Atacar esa inflación del bolívar o atacar la inflación que me está teniendo el dólar, si podemos llamarlo inflación, del aumento del 25 o 30% del costo o del costo de vida que me está pasando en dólares todos los años? Si yo estoy buscando controlar las dos, ¿qué es lo más urgente para solucionar? ¿La inflación del bolívar o el aumento de los precios en dólares? Bueno, en realidad creo que las dos cosas están ligadas, o sea, aumenta el dólar porque el bolívar va teniendo también una devaluación permanente. Entonces la compenso con una elevación del valor del dólar. Pero en realidad, diría como otro también decía, ni una cosa ni la otra. En realidad debe aumentar la producción y la capacidad productiva, generar trabajo, mano de obra, para aumentar el ingreso global, recordando un poco a Keynes, ¿verdad? Con su efecto multiplicador que permita hacer crecer la economía, hacer crecer el ingreso y hacer crecer el consumo. Y eso tendería a equilibrar, pero como se está trabajando es prácticamente solo con carácter monetarista, pues. Trato de reducir la liquidez. ¿Cómo reduzco la liquidez? Bueno, con salarios por debajo de o con aumento del encaje, que también ha pasado. El año pasado tuvimos casi al 100% del encaje. Disminución del crédito. O sea, estamos haciendo aspectos, tengo una frase buena para esto, que es, nosotros podemos solucionar los problemas estructurales y los problemas coyunturales. Cuando nosotros trabajamos dentro de la base monetaria, es decir, aumento de la liquidez, disminución de la liquidez, encaje legal, tasas de interés que se están moviendo todavía no significativamente como para esto, pero son de las cosas que uno clásicamente mueve para solucionar el tema monetario. Estamos solucionando un problema coyuntural. Es decir, estamos atacando las consecuencias de lo que estamos, pero todavía no hemos atacado las causas. Es decir, por un lado, sí, yo tengo que aliviar los síntomas, pero yo tengo que, por el otro lado, incentivar la producción, que la gente quiera venir. De hecho, por lo menos en estos días salió el tema de la zona económica especial en La Guaira, que es para atraer inversionistas que vayan a La Guaira. Están exentos. En estos días hice un video en Instagram para los que no vieron acerca del tema, que es, básicamente, yo traigo, si tú vienes a invertir dentro de La Guaira, entonces tienes exoneración del impuesto sobre la renta durante los primeros 4 años, y si alcanzas el 60% de la producción, lo vas a tener del 5 al 6. Es decir, 6 años de exoneración de impuestos sobre la renta y 10 años de exoneración de todo impuesto asociado a la importación. Es decir, no importación de bienes terminales, sino de bienes intermedios, bienes para la producción. Si yo quiero traer algo para la fábrica, yo estoy haciendo, por decir algo, una fábrica de tortas, porque es para fábricas. Si yo estoy haciendo una fábrica de tortas y necesito extraer una mezcladora gigantes, entonces eso va a tener exoneración de impuesto a la importación. Es una medida importante, sobre todo para La Guaira, para poder incentivar la inversión, que al final ese incentivo a la inversión nos va a traer más personas empleadas, es decir, claro, más personas con empleo, porque repito, estamos hablando hacia las fábricas, y nos va a traer una producción que antes no teníamos. Es decir, esa fábrica que va a hacer tortas, por decir una fábrica de tortas, va a sumar dentro del Producto Interno Bruto, que es acerca del crecimiento económico, que es lo que queremos. Ahora, una persona que está su economía doméstica, ya sacándonos tema país, sino enfocándonos específicamente en economía doméstica. Y bueno, tengo hoy
un ingreso que me permite a mí cubrir mis gastos, ¿sí? Eres del porcentaje de la población que dice, mira, puedo llegar a fin de mes. Nos sobra un dinero. ¿Qué le recomienda Francisco Chirinos a esta persona para decir, mira, ¿qué hacemos con este dinero que a final de mes, sean 10, sean 20, sean 50 dólares, no importa el monto, ¿qué deberíamos hacer con este dinero? Sí, bueno, ya veo que de una vez adelantaste parte de la respuesta, sean 10, 20 o 50 dólares. Todo lo que tiene que hacer primero que nada, si son bolívares, convertirlo en dólares, que es una moneda que aunque sufre también de una inflación, es pequeña al lado de la del bolívar. Sí, entonces, a ver, es importante también porque el aumento del costo de vida en dólares el año pasado superó creo que fue el 40%, si mi dato no me falla ahorita, si mi memoria no me falla. O sea, también, pero obviamente perdió menos poder adquisitivo de lo que perdió el bolívar. Ese tema, tú sabes que es interesante porque ahora muchas personas están volviendo a la confianza de los bancos y el dólar. O sea, si tú hablabas hace 3 años en Venezuela de, mira, yo voy a guardar los dólares en el banco, y las personas te dicen, pero ni de chiste, no hay forma de que pase. Ahora sí, ahora se está volviendo rutinario, se está volviendo más común que las personas agarren y dicen, bueno, yo deposito en dólares. También tiene algunas ventajas. La mayoría de los bancos permiten el cambio directo en bolívares. Entonces tú tienes tu plata protegida, pagas una comisión pequeña, pero definitivamente yo también hoy hay que apostarle a la moneda que menos está perdiendo valor. Eso es indudable, y yo creo que cualquier persona que haya vivido el proceso de los últimos, no solamente 10 años en Venezuela, de los años de los 80 para acá, que hemos sufrido inflaciones de 2 dígitos, porque estamos hablando que durante los últimos 40 años, desde el 80 hacia aquí, son pocos los años que yo me encuentro inflación de 1 dígito. Yo sé que 10%, 12% le parecerá poquito hoy a mucha gente en Venezuela, pero estamos hablando que 12% perder de todos los años con respecto a tu poder de compra es un monto muy significativo. Sí, pero claro, pero de los años 58 hasta los 80 hubo un crecimiento interanual entre el 8 y el 10% del PIB. De verdad que había un crecimiento y era una frase común de los venezolanos, está barato, dame 2. Sí, lo que son los años 70. Pero tú sabes que ahí después podemos caer en otro debate, otro programa, que es si ese crecimiento realmente estaba esterilizado. Porque si yo agarro y tengo una inflación del 10% y crezco el 12%, en realidad yo estoy creciendo el 1,5%, el 2%. Entonces podemos entrar en ese debate otro día, porque hoy estamos ya sobregirados de tiempo. Sí. Francisco, te doy muchas gracias por venir al programa. De verdad, estoy bastante agradecido. El presidente del Colegio de Economistas de Caracas y Miranda. Les recuerdo a ustedes que llevamos por Estilo Radio 96.9 FM, @ la radio podcast en YouTube y Twitch. Pueden vernos en vivo. Llegamos gracias a la producción de mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio a mi amigo Pablo Belfort, y en el video a Difrey Alejandro. También llegamos gracias a Quickex, envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Y a un servidor, @José Gabriel Arapé en todas mis redes sociales. No pido dinero para invertir, yo solamente hablo de educación financiera, economía, negocios y finanzas. Chao, nos vemos el siguiente jueves.